Buenas noches. En esta ocasión vamos a conversar acerca del manejo de la insuficiencia cardíaca con diuréticos, vasodilatadores e inhibidores neurohormonales. Ya desde la primera sesión hemos visto todos los fenómenos que acontecen en la insuficiencia cardíaca, todos esos eventos fisiopatológicos que tenemos que conocerlos y poder abordarlos para un buen tratamiento. De tal manera que los diuréticos se convierten en el pilar fundamental del tratamiento de la insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Porque una vez que ya los diagnosticamos, esté con fracción de eyección reducida o con fracción de eyección conservada, ya el paciente tiene insuficiencia cardíaca. Y los mecanismos compensatorios están haciendo que haya retención del líquido, aumento del gasto cardíaco, hipertensión arterial, de tal forma que el manejo de la precarga y la poscarga se hacen importantes en este manejo. Entonces vamos a ver en este momento los diuréticos, el rol que tienen los vasodilatadores. Recordemos que hay vasodilatadores arteriales y vasodilatadores venosos o venodilatadores. Los vasodilatadores hacen que la poscarga se reduce. Recuerden, uno de los vasodilatadores más utilizados en nuestro quehacer médico son los IECA o los ARADO. ¿Por qué? Porque recuerden que los diuréticos, los IECA, al inhibir la ECA, o sea, la enzima convertidora de angiotensina 2, desinhiben la bradicinina. Y la bradicinina es un vasodilatador por excelencia. Además que al inhibir la angiotensina 2, se le está quitando fuerza al sistema simpático. O sea, se está inhibiendo, se está reduciendo la acción del sistema simpático y por tanto la vasoconstricción ejercida por el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces se hace una vasodilatación arterial. Entonces ahí estamos manejando la poscarga. ¿Cómo manejamos la precarga? Con diuréticos y con venodilatadores. ¿Por qué los venodilatadores? Porque entre más dilatemos la vena, entre más capacitancia tenga las venas, el tiempo de retorno venoso va a ser mayor. Entonces va a haber una entrada menor a las cavidades cardíacas a través de las venas cavas y por tanto el corazón trabaja con menor esfuerzo. Entonces los venodilatadores se hacen importantes en el manejo de la poscarga. Si hay alguna pregunta en el momento, la hacemos ahí con todo gusto, vamos a contestarla. Los objetivos planteados son comprender los conceptos básicos. Ya bastante hemos hablado de qué es insuficiencia cardíaca, cómo se relaciona la precarga con la poscarga, el porqué del cuadro clínico de la insuficiencia cardíaca izquierda y derecha. Y en esta conferencia pues vamos a clasificar a los diuréticos, a los vasodilatadores y a los inhibidores neuromorales, comprendiendo algunos aspectos básicos, tanto de la farmacocinética como de la farmacodinamia, de todos los fármacos involucrados, así como identificando las principales reacciones adversas. Como les he dicho en todas las conferencias, si nosotros nos conocemos la fisiofarmacología, es decir, sabemos el qué, el cómo y el cuándo de los fármacos, es fácil inferir las reacciones adversas. Es decir, si yo sé qué es lo que hace un fármaco, entonces obviamente voy a esperar reacciones adversas y a la vez ya me sé las contraindicaciones, ¿verdad? Entonces es muy importante conocerse el mecanismo de acción y las acciones de cada uno de los fármacos. De ahí que vamos a conocer las principales indicaciones terapéuticas. En este caso hablamos de insuficiencia cardíaca. Entonces manejaremos, como les dije al inicio, tanto la poscarga como la precarga. En el video miran un corazón insuficiente y la generación de un bombeo insuficiente conlleva a un flujo sanguíneo alterado. Recuerden que los pacientes con insuficiencia cardíaca van a manejar un flujo alterado y de no manejarse van a necesitar trombolíticos. ¿Por qué? Porque recuerden que ante un flujo disminuido aumenta la viscosidad
y eso hace que los fenómenos tromboembólicos se hagan frecuentes, como en la fibrilación auricular. En el caso de la insuficiencia cardíaca, pues puede hacer una serie de arritmias producto de los desequilibrios electrolíticos y de la falla de bomba. Entonces, es importante manejar todos los elementos conceptuales básicos, saber qué es la precarga y cómo se reduce. Ya sabemos que la precarga es la presión. Cuando hablemos de precarga, es presión. ¿Presión de qué? Es la presión ejercida por todo el retorno venoso a la aurícula derecha a través de las venas cavas. Eso genera una presión. Si el corazón está congestionado, el gasto cardíaco está aumentado, entonces está retornando demasiada sangre, demasiado volumen al corazón. Ahí decimos que la precarga está aumentada. ¿Ya? Entonces es necesario verlo para poder abordarlo. Y la reducción de la poscarga también se hace necesaria en este manejo, porque es la vasodilatación que va a permitir que el flujo de salida, ventricular, se dé de manera tal vez no adecuada, pero de la mejor manera posible para que el corazón trabaje de una mejor manera y no se perpetúe la insuficiencia cardíaca. Recuerden que la poscarga es la presión que se ejerce contra la eyección ventricular izquierda, es decir, la presión que realiza la aorta. Bien, como ven ahí hay un esquema de lo que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, en la insuficiencia cardíaca es claro que va a haber una reducción del volumen minuto. Recuerden que el gasto cardíaco se da en un minuto. Es todo el volumen eyectado, circulación mayor, circulación menor, regresa al corazón derecho. Y eso hace que el gasto cardíaco se dé en un minuto. Entonces hablamos de volumen minuto, la fracción de eyección que se empuja hacia todo el sistema, hacia todo el organismo en un minuto. O sea, estaríamos hablando del gasto cardíaco. Entonces, si se da una reducción del volumen minuto cardíaco, entonces obviamente los sistemas compensadores saltan inmediatamente y se activa el sistema nervioso simpático. ¿Para qué se activa el sistema nervioso simpático? Actuando sobre receptores beta 1 va a hacer efecto inotrópico y cronotrópico positivo, y actuando sobre receptores alfa adrenérgico va a hacer vasoconstricción. Las dos cosas son necesarias para aumentar el gasto cardíaco, aumentar la resistencia vascular periférica y mejorar, por ende, la perfusión de los tejidos. Entonces, si aumenta la resistencia vascular periférica, también aumenta la contractibilidad, la frecuencia cardíaca y el volumen minuto. O sea, hay efecto inotrópico y cronotrópico positivo. El objetivo de los mecanismos compensadores es vencer la reducción del volumen minuto. ¿Qué es lo que pasa? Que eso se perpetúa y entonces el sistema renina-angiotensina-aldosterona va a retener y a retener líquido y va a producir vasoconstricción y más vasoconstricción, lo que genera al final pues, un cuadro repetitivo de insuficiencia cardíaca. Entonces se hacen necesarios los fármacos que producen vasodilatación, como les decía al inicio, tanto arterial como venosa. En el caso de la vasodilatación venosa, estamos hablando de los nitratos. Ellos reducen la precarga. Al aumentar la capacitancia venosa, reducimos la precarga. Y en el caso de los vasodilatadores arteriales, entonces esos reducen la poscarga. En ello influyen todo lo que son los inhibidores neurohumorales que hemos estado viendo y que seguimos valorando en las siguientes clases. Entonces ellos constituyen el tratamiento más idóneo. Hasta estas alturas hemos visto cómo podemos manejar a un paciente con insuficiencia cardíaca. Recuerden que de inicio tenemos los IECA o los ARA-2, diuréticos, eso es el pilar fundamental de la insuficiencia cardíaca. Y ahí no, en los diuréticos nos vamos a detener a explicar una cosa que es muy importante, ¿verdad? Entonces, los diuréticos, recuerde que son necesarios para depletar el volumen y tratar de reducir la precarga lo mejor posible para que el corazón no esté sobrecargado. Y ahí que el abordaje general tenemos que hacer un abordaje
para establecer estrategias terapéuticas para reducir, frenar la disfunción contráctil. Recuerden que la insuficiencia cardíaca se caracteriza porque hay una falla de bomba. Entonces tenemos que mejorar la función contráctil del corazón. Ojo, ojo que tenemos que tratar de aumentar la fuerza de contracción, pero no la frecuencia. ¿Por qué? Porque si aumentamos la frecuencia, estamos aumentando consumo de oxígeno. Si aumentamos el inotropismo, que es la fuerza de contracción, entonces sí, estamos haciendo que el gasto cardíaco sea mejor, de la mejor manera, sin entrar en un aumento del gasto cardíaco. Entonces, que en pacientes que están en riesgo de insuficiencia cardíaca sintomática, según los siguientes objetivos. ¿Cuál sería el objetivo entonces en todo paciente con insuficiencia cardíaca? Reducir la precarga. Para ello tenemos los diuréticos. Reducirla por carga, tenemos los vasodilatadores arteriales o venosos. Y por último, el reforzamiento de la contractibilidad del inotropismo aumentado. Entonces, ¿cómo reducimos la precarga? Decimos, con los diuréticos. Vamos a avanzar en las partes que ya hemos hablado. ¿Qué hacen los diuréticos? Básicamente van a reducir la reabsorción tubular de sodio. Entonces, en este sentido, en la insuficiencia cardíaca vamos a preferir furosemida. Ahí es donde me detengo porque es importante conocer esto. La porción gruesa ascendente del asa de Henle es la que es la que reabsorbe más sodio que cualquier otra parte. O sea que ahí se reabsorbe entre el 20 al 25% de todo el sodio filtrado. ¿Eh? Las dos partes que reabsorben sodio ahí son la porción ascendente, la porción ascendente gruesa y el túbulo contorneado distal. Entonces, como es el sitio donde se reabsorbe la mayor cantidad de sodio, por eso es el blanco terapéutico de la furosemida. ¿Qué es la furosemida? Un diurético de asa. ¿Eh? ¿Y qué es lo que pasa? Que la furosemida actúa más allí, o sea, actúa en el túbulo contorneado, perdón, en la porción ascendente gruesa del asa de Henle, precisamente porque la porción gruesa del asa de Henle es la zona eh, más impermeable al agua. Cuando decimos que es más impermeable al agua, es que el agua sale. No sé si se recuerdan que hemos hablado de que el agua entra al espacio extracelular, o sea, al volumen, a la volemia, entran a través de canales de acuaporina. Entonces hay canales de acuaporina especializados en el túbulo contorneado distal que no lo hay en el túbulo, en la porción ascendente gruesa del asa de Henle. Es por esa razón que es mejor que actuar con furosemida en la porción ascendente que con diuréticos tiacídicos en la porción, en el túbulo contorneado distal. Esa es la respuesta al por qué utilizamos furosemida en la insuficiencia cardíaca y no hidroclorotiazida. Hidroclorotiazida, como vimos en la conferencia de insuficiencia cardíaca, de hipertensión arterial, perdón, la hidroclorotiazida se usa más en la hipertensión sola que no está asociado a insuficiencia cardíaca. ¿Y por qué? Porque el túbulo contorneado distal, allí se reabsorbe apenas el 5 al 8% de todo el sodio filtrado. O sea que para efectos de la insuficiencia cardíaca eso es nada. Y otra cosa que hay que tomar en cuenta es que en el túbulo contorneado distal va a actuar la hidroclorotiazida, pero siempre y cuando la tasa de filtración glomerular se mantenga estable. O sea, estable estamos hablando de que esté menor al 60%. Cuando la hidroclorotiazida, perdón, cuando la nefrona, o sea, cuando el riñón ya no está filtrando bien, entonces la hidroclorotiazida no hace efecto. Esa es la razón por la cual la hidroclorotiazida se usa en la hipertensión. El paciente hipertenso apenas está haciendo aumento de la presión,
pero su riñón aún está con una filtración adecuada. Por eso responden a hidroclorotiazida. Si ustedes ven, esos son los signos y síntomas del paciente con insuficiencia cardíaca, o sea, la fatiga, la plétora yugular, la disnea. Entonces, los diuréticos van a reducir todos esos signos y síntomas de sobrecarga de volumen. Ya está la ortopnea, el edema periférico, y todo eso reduce el volumen del plasma. Si sale gran cantidad de agua por la orina, o sea, se produce una natriuresis, entonces eso va a hacer que el paciente pueda estar menos congestivo y por tanto menos cansado, menos fatigado y pueda tener una mejor calidad de vida. Los diuréticos disminuyen el retorno venoso, entonces disminuyen la precarga. Como decíamos, ¿qué fármacos reducen la precarga? Los vasodilatadores venosos y los diuréticos. Ahí estamos claros, ¿verdad? Me gusta insistir en eso, son preguntas de examen siempre. Sí, si ustedes tienen en la mano un vasodilatador arterial, ya saben que lo que van a hacer es ejercer un efecto sobre la poscarga, pero si ustedes le indican nitrato y furosemida, ya saben que el paciente va a reducir su precarga. Y en la insuficiencia cardíaca necesitamos tanto reducir la poscarga como la precarga. Entonces, con todo ello se reduce la carga de trabajo cardíaco y la demanda de oxígeno. ¿Se puede disminuir la poscarga? Claro que sí. Siempre lo hemos dicho desde la primera clase. Reduciendo la precarga, reducimos la poscarga. Y también reduciendo la poscarga, reducimos la precarga. Entonces ahora hablamos de los diuréticos de asa. Ellos sí, ¿verdad? Los utilizamos. Ya dijimos por qué los utilizamos en la insuficiencia cardíaca. Em, el mecanismo de acción es inhibir el cotransporte de sodio, potasio, cloro en la porción gruesa ascendente de la sangre. Ya dijimos que allí básicamente no hay canales de coporina y por eso es que es la zona más permeable al agua, es donde donde se reabsorbe más sodio que en otro lugar. Entonces, por eso la furosemida actúa allí. Entonces, vamos con la inhibición, vamos a provocar una excreción aumentada de sodio, potasio y agua. Recuerden que en la insuficiencia cardíaca, grado 2, 3, 4, ya se hace necesario la adición de un diurético ahorrador de potasio, que estos pacientes van a perder mucho potasio. El riesgo de hipopotasemia es alto. ¿Qué pasa con la hipopotasemia? Recuerden que si hay hipopotasemia, o sea, hay muy poco potasio fuera de la célula extracelular, o sea, en el volumen intravascular, el potasio va a estar muy elevado intracelular. ¿Y qué va a pasar con el miocito cardíaco? Recuerden que el potasio es el que da la repolarización. Entre más potasio tenga la célula, la célula cardíaca, el miocito cardíaco, se va a hiperpolarizar. Al hiperpolarizarse, se prolonga la fase 3. Recuerden que el potencial de acción es fase 0, fase 1, fase 2 la meseta y la que viene para abajo es la fase 3. Al, al aumentar la fase 3, se aumenta el periodo refractario relativo. Entonces los postpotenciales precoces o tardíos se hacen frecuentes. Entonces la hipopotasemia puede ocasionar una arritmia mortal. Por eso siempre tenemos que tener presente eso. Entonces la furosemida, como dijimos antes, se hace importante en este manejo. La furosemida se puede indicar vía oral o vía intravenosa. La torasemida solo por vía oral. Entonces, como decíamos, los diuréticos de asa inhiben el cotransporte sodio, potasio, 2-cloro, reduciendo así la reabsorción de cloruro de sodio. O sea que ellos van a forzar una natriuresis, disminuyendo el potencial positivo en la luz que previene el reciclaje del potasio. Los diuréticos de asa se absorben con mayor rapidez y se eliminan por el riñón mediante la filtración glomerular y secreción tubular.
¿Cuál es la dosis? Usualmente comenzamos con dosis baja. Usualmente hacemos un promedio de 40 miligramos intravenoso en el paciente y luego lo seguimos manejando con el resto de fármacos. ¿Qué estamos haciendo ahí? Depletando volumen y haciendo que todo ese edema que tiene el paciente se reduzca para que así se reduzca el gasto cardíaco, el trabajo cardíaco y el paciente pueda mejorar rápidamente. La dosis pediátrica es de 0,5 a 5 miligramos por kilo dosis, pero esto es manejo intrahospitalario. Inclusive la furosemida la pudiéramos poner en centro de salud, en la clínica, siempre y cuando tengamos el conocimiento fisiofarmacológico y la indicación precisa. Si ya sabemos el mecanismo de acción, ya sabemos las reacciones adversas. Una de las reacciones adversas es la alcalosis metabólica hipoclorémica. Recordemos que el mecanismo es inhibir el cotransporte de sodio-potasio 2-fluoro. Entonces va a haber una alcalosis de respuesta metabólica hipoclorémica. Si se está eliminando mucho potasio, entonces se va a generar hipopotasemia. Ya dijimos por qué provoca arritmia. La hiponatremia da menos arritmia. La hiponatremia. Lo que pasa es que con la hiponatremia es como hacer un mecanismo indirecto de la arritmia. ¿Qué hace la hiponatremia? Altera el intercambio sodio-calcio. El calcio intracelular aumenta y eso provocaría arritmias, taquiarritmias en el paciente. En el caso de la activación neurohumoral, a dosis altas empeora la función renal. ¿Y por qué pueden dar hiperuricemia o producir hiperuricemia los diuréticos? Porque compiten, hacen una inhibición competitiva con el ácido úrico a nivel renal. Y también los diuréticos producen hiperglicemia por la gran depletación de volumen. Recuerden que eh, en el paciente, pues hiperglicémico, o sea, diabético, se puede generar una hiperglicemia por la gran depleción de volumen que vamos a hacer, eh, porque el paciente está lleno de líquido, estamos forzando la salida del sodio y eso hace que aumenten los solutos. Uno de los solutos es el sodio, pero otro de los solutos es la glucosa, recuerden. Entonces, es importante también ver las contraindicaciones. Si ya sé que el diurético de asa va a ser natriuresis y va a sacar líquido, entonces obviamente en una hipovolemia no lo puedo indicar. En la deshidratación, sea cualquiera de las indicaciones, no puedo. Si el paciente tiene hipopotasemia, tampoco, o la hiponatremia. Ahora vemos los diuréticos tiacídicos, ya decíamos antes. ¿Por qué no los ocupamos? Solo los menciono, pero no los ocupamos en insuficiencia cardíaca. Lo ocupamos en la hipertensión arterial. Y entonces de los diuréticos tiacídicos, al igual que la furosemida, al igual que los de ASA, van a competir con el ácido úrico, con la salida de ácido úrico y pueden hacer o desarrollar hiperuricemia. Entonces las reacciones adversas y las contraindicaciones son las mismas que para diuréticos de ASA. Entonces la hiponatremia es un efecto adverso importante en los diuréticos tiacídicos y eso es causado por elevación de la vasopresina que es inducida por la hipovolemia. O sea, si nosotros le estamos sacando líquido a un paciente y está tomando diurético, ya sabemos que va a salir mucho sodio, mucho potasio y se va a deshidratar. Secundario a esa deshidratación, la vasopresina se activa eh, y entonces va a comenzar a producir retención del líquido, ¿no? Entonces la reducción en la capacidad de ilusión del riñón también, el aumento de la sed y el uso excesivo de cualquier diurético. Voy a acelerar porque ya está comenzando la lluvia aquí. También el paciente con insuficiencia cardíaca necesita diuréticos o ahorradores de potasio. Recuerden que aquí estamos hablando de los antagonistas de la aldosterona. Recuerden que los antagonistas de la aldosterona, como espironolactona, se unen a receptores MR, mineralocorticoides. Eso activa la aldosterona, inhibe la aldosterona, perdón. Recuerden que la aldosterona tiene la función de reabsorber sodio y excretar potasio y iones de hidrógeno. Si nosotros le damos
espironolactona, vamos a hacer lo contrario, vamos a sacar el sodio y a retener potasio. Por eso se llaman diuréticos ahorradores de potasio. ¿Se me escucha bien, muchachos? ¿Solo confirman? Sí, Sí, doctor. doctor. Ok, ok, perfecto. Sí, doctor. Ok, entonces, en la, si nosotros agregamos espironolactona, que es un diurético ahorrador de potasio, bloqueador de los receptores de aldosterona, entonces vamos a hacer que el paciente retenga potasio. Esto es bueno cuando le estamos dando furosemida, pero estamos potenciando el ahorro de potasio, o sea que el paciente puede entrar en hiperpotasemia. Entonces siempre hay que tener cuidado con todo eso. En ese sentido, los diuréticos de ahorradores de potasio son muy importantes en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, más no en la hipertensión arterial sola. ¿Por qué? Porque esto al actuar sobre el túbulo colector ya está la orina formada casi. Estos ayudan a excretar líquido, pero a costa del ahorro de potasio. Y entonces por eso deben de indicarse ya en pacientes desde clase 2, 3 hasta la 4, dependiendo del estado del paciente. En la mayoría lo hacemos entre la clase funcional 3 y 4, ¿ya? Porque básicamente suprime las consecuencias de la actividad neurohumoral. Tanto los beta bloqueadores como los ahorradores de potasio son importantes para inhibir el remodelaje ventricular. Entonces, son muy importantes. Lo único que lo tenemos que incluir en el paciente adecuado. Entonces, la aldosterona, como segundo actor principal del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ya sabemos la función que vamos a inhibir, ¿verdad? Es responsable la, la aldosterona de la activación simpática y la inhibición parasimpática. Entonces, se hace importante inhibir todo eso. La aldosterona induce a fibrosis miocárdica, disfunción vasoreceptora y daño vascular, que eso va a empeorar el contexto del paciente. Entonces, si nosotros inhibimos los receptores, bloqueamos todo esto, bloqueamos la fibrosis miocárdica y por tanto la remodelación ventricular. Entonces decimos que la espironolactona es un diurético de error de potasio, actúa como antagonista competitivo. Eso reduce el intercambio sodio-potasio en el túbulo contorneado distal y túbulo colector principalmente. Entonces, en estos pacientes, eh, la mortalidad por todas las causas, que ahí se incluyen la muerte súbita y o la muerte por insuficiencia cardíaca progresiva, se reduce en más del 30%. O sea que la adición de pironolactona en los pacientes con insuficiencia cardíaca está más que sustentada. Se va a reducir la mortalidad en más del 30% y asimismo las admisiones hospitalarias. Entonces, ya creo que lo habíamos hablado eso el manejo de la hipertensión. La espironolactona se debe administrar o se debe indicar sí o sí en los pacientes con clase funcional 3-4. ¿Qué pasa? Que este paciente viene de ser manejado con IECA o ARA-2, con diuréticos. Entonces, la espironolactona ya cuando tiene indicación prácticamente se combina con IECA o bien ARA-2. O bien con enalapril, o bien con los sartán, o cualquiera de la familia de los sartáneos. Espironolactona eh, se asocia a un desbalance hormonal de tal manera que puede precipitar, puede desarrollar ginecomastia en los varones. También puede causar anomalías menstruales en las mujeres. ¿eh? Em, se sabe que tanto espironolactona como los IECA o los ARA-2 disminuyen la excreción de potasio. Entonces, recuerden que espironolactona es ahorrador de potasio directamente, pero IECA o ARA-2 lo hacen indirectamente al inhibir la angiotensina 2. Si se inhibe la angiotensina 2, entonces se está inhibiendo la aldosterona. Entonces, estamos disminuyendo la excreción de potasio. ¿Y qué pasa? El riesgo de hiperpotasemia puede desarrollarse y entonces tenemos que valorar eso. Entonces recuerden siempre, enalapril actúa sobre la ECA,
Losartán actúa sobre receptores, ahí está mala la flecha, ¿verdad? Actúa, señala las suprarrenales. Actúa sobre los receptores MR, perdón, los receptores para angiotensina 2, o sea, los receptores para los sartán o cualquiera de los sartanes. Y entonces debe vigilarse las cifras de potasio. ¿Por qué? Porque con los sartán o con enalapril o cualquiera de los análogos va, va a estarte reteniendo potasio. Ahora entramos a la reducción de la precarga. Recuerden que al hablar de enalapril o o de los sartán, hablábamos de reducción de la poscarga. Ahora hablamos de la reducción de la precarga. Los nitratos, los venodilatadores. El venodilatador prototipo es el trinitrato de glicerol. Este fármaco va a aumentar la capacitancia venosa y si se aumenta la capacitancia venosa, la vena va a distenderse, o sea que va a almacenar, entre comillas, más sangre, o sea que el tiempo de retorno venoso se enlentece y llega al corazón menos flujo y con eso el corazón puede trabajar mejor. Entonces la disminución de retorno venoso produce disminución del volumen de la cámara, del volumen en la cámara ventricular izquierda y obviamente una presión diastólica ventricular izquierda. Los nitratos se usan mucho en la insuficiencia cardíaca izquierda eh, porque ellos van a, como decíamos, van a aumentar la capacitancia. Entonces, ellos son particularmente útiles en los pacientes con isquemia miocárdica. O sea que cuando ya el paciente tiene insuficiencia cardíaca y tiene a la vez cardiopatía isquémica, tenemos que agregarle sí o sí un nitrato, ¿verdad? Como dinitrato de isosorbide, por ejemplo. La distensibilidad ventricular izquierda está disminuida, entonces es típico que la presión diastólica del ventrículo izquierdo esté aumentada. Al aumentar la capacitancia venosa, los nitratos van a reducir el retorno venoso al corazón, disminuyendo el volumen diastólico. Entonces, la reducción del volumen diastólico produce una reducción del consumo de oxígeno. Entonces, recuerden, ¿quiénes reducen el consumo de oxígeno? Los beta bloqueadores. Entonces, los beta bloqueadores se hacen imprescindibles en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca estable, crónica, no la aguda. ¿Eh? ¿Quiénes otros disminuyen el consumo de oxígeno? Los calcio antagonistas no están indicados de primera elección ahí en la insuficiencia cardíaca, pero también mejoran el consumo de oxígeno, o sea que reducen el consumo de oxígeno miocárdico los venodilatadores, ya porque al reducir la precarga, trabaja el corazón con menos esfuerzo, eso reduce el consumo de oxígeno y es importante para la reducción de la precarga y mejorar la distensibilidad del ventrículo izquierdo y con ello evitar el sobreesfuerzo que finalice en una isquemia miocárdica o en un infarto al corazón. Entonces, decíamos antes, la reducción de la poscarga la hacemos con IECA, inhibe la enzima convertidora de angiotensina. Entonces, en la imagen podemos observar cómo eh, el sistema renina-angiotensina-aldosterona se dispara ante una disminución del volumen. Disminuye el sodio, disminuye el volumen, disminuye el sodio y esa disminución del sodio es lo que activa la mácula densa en las células yuctalomerulares. Y entonces activa todo el sistema simpático hasta finalizar en la activación de la angiotensina 2. ¿Ve? Esto lo hace mediante la catálisis de la enzima convertidora de angiotensina. La angiotensina 1 se convierte en angiotensina 2. Entonces, el blanco terapéutico de los IECA es esto, ¿no? La enzima convertidora de angiotensina. ¿Qué les decía al inicio? Si la enzima convertidora de angiotensina está activada, la bradicinina está inactiva. Si nosotros le administramos enalapril al paciente, eh, entonces hacemos que la bradicinina se active. Por eso hay doble vasodilatación. Recuerden que todas las funciones
del sistema renina-angiotensina-aldosterona van a ser bloqueadas. Entonces, en este sentido, vamos a disminuir, vamos a frenar la retención de agua a través de la aldosterona, a través de la vasopresina, como es la antidiurética, ¿va? ¿Ve? La aldosterona va a disminuir, va a inhibirse, entonces no hay tanta retención de sodio y por tanto retención de agua. En el endotelio ya no va a haber vasoconstricción, o sea que no se reduce la resistencia periférica y se reduce la hipertrofia ventricular, la remodelación ventricular. Entonces la angiotensina 2 es un componente importante a bloquearse por los IECA. Si nosotros indicamos un IECA, entonces se revierte la vasoconstricción y la retención de volumen. Entonces el paciente va a mejorar. ¿Sí? Estamos revirtiendo la vasoconstricción, entonces vamos a favorecer la vasodilatación. Y estamos en contra de la retención de volumen. Entonces el paciente va a mejorar su excreción. La reducción de la poscarga disminuye la impedancia de la eyección ventricular. ¿Ya? Y eso aumenta el volumen sistólico. La impedancia es lo que se opone. Es lo mismo que decir la poscarga. O sea, la poscarga es la presión que se ejerce sobre la eyección ventricular izquierda. Por eso que el autor dice la reducción de la poscarga disminuye la impedancia a la eyección ventricular izquierda. La reversión de la retención de volumen relacionada con aldosterona, entonces disminuye la precarga. ¿Qué queremos decir allí? Que si estamos disminuyendo la poscarga, pues indirectamente vamos a disminuir la precarga. La inhibición ECA aumenta la capacitancia venosa también. Entonces eso reduce la precarga al disminuir la degradación de la bradicinina. Entonces se favorece la vasodilatación. Entonces ya sabemos los mecanismos y nos aprendemos los principales grupos, vamos a poder tratar a los pacientes. Los inhibidores de la enzima ECA, pongo el enalapril de primero, porque es el que vamos a utilizar casi siempre, por estar en la lista básica, y el captopril. ¿Cuál es la diferencia entre enalapril y captopril? La vida media. ¿No? Captopril además además de eso no es o sea, no es un profármaco. ¿Eh? De ahí está ramipril y sinopril, que pues, básicamente no lo utilizamos. Pero aquí quiero hacer énfasis en esto, porque captopril, su vida media es corta, cada 6 horas. Entonces, captopril es utilizada en la urgencia hipertensiva, aunque ya le cambiaron el nombre, pero en términos clínicos seguimos tratando a los pacientes de la misma manera. Si no tiene daño a órgano blanco, el paciente tiene una urgencia hipertensiva. Entonces, en ese sentido es que vamos a utilizarla. La captopril, sublingual, a razón de 25 miligramos a 50 miligramos sublingual cada 20 minutos por 3 dosis. ¿Por qué no captopril para control de la presión arterial o en el manejo de la insuficiencia cardíaca? Precisamente porque el paciente necesitaría tomar 4 pastillas en 24 horas y eso es imposible. Recuerden que siempre que administren un fármaco deben indicarlo en las menores dosis posibles y en la menor frecuencia posible, porque eso aumenta el apego al tratamiento. En el caso de los ARA-2, los sartán es el pionero. Obviamente hay una gran diferencia entre los sartán y irbesartán en cuanto a eficacia. Mm, entonces, siempre que puedan, irbesartán en genérico es un costo accesible. Desde 150 miligramos a 300 miligramos, ustedes pueden mover ahí las dosis. Y los inhibidores directos de la renina que no utilizamos aliquirenol. Entonces, el enalapril, decíamos, de elección en la insuficiencia cardíaca, en la hipertensión arterial. A dosis siempre comienzan con 10 miligramos una vez al día y van titulando las dosis. La biodisponibilidad oral aproximada es del 60%, ¿ve? No es reducida con los alimentos, entonces puede ser a cualquier hora. La eliminación renal como enalapril intacto o enalaprilato y la dosis oral diaria pues las vamos movilizando. Obviamente, al igual que lo vimos en hipertensión arterial, tenemos que esperar entre 6 a 8 semanas para valorar cambios, ¿verdad? Entonces lo utilizamos
también para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca como la hipertensión. En general, los inhibidores de la enzima convertidora en angiotensina son bien tolerados. Si en el april produce tos, entonces vamos a indicar losartán. La tos la hace cuando el paciente, el fármaco inhibe la enzima convertidora de angiotensina. Entonces, entre enalapril y losartán, la eficacia es la misma. Sería que le cambiemos al paciente la enalapril por losartán, solo que tenga tos seca. ¿Ve? Los dos no, tanto enalapril como inhibidores de los receptores de los ARA2 no alteran las concentraciones plasmáticas de ácido úrico calcio, mejoran, pueden mejorar la sensibilidad a la insulina. Entonces, los pacientes diabéticos se benefician doblemente con la enalapril por la nefroprotección. Se sabe que el enalapril disminuye los niveles de colesterol y tienen efecto nefroprotector, como les decía, disminuyen la microalbuminuria. Si ya sabemos el mecanismo de los IECA, sabemos las principales reacciones adversas medicamentos. Entonces, la hiperpotasemia es lo más temido. Les decía, esto puede provocar arritmias peligrosas por el incremento del potasio. Si hay una hiperpotasemia, entonces la célula tiene más sodio. ¿Ve? Y entonces, acuérdense, si tiene más sodio, tiene más calcio y puede hacer taquiarritmias peligrosas. ¿Ve? Eh, se- Eso se puede aumentar todavía la probabilidad en pacientes eh, que toman diuréticos ahorradores de potasio. Acuérdense. Entonces, si ya tiene si ya el paciente toma ahorradores de potasio, pues en enalapril se le puede indicar, siempre hay que estarlo vigilando, ¿verdad? Se vigila el potasio en sangre, pero también se puede vigilar, como pueden ver la imagen, con un simple electrocardiograma. ¿Ves? Las ondas T hiperagudas, peak ticket waves, es lo que vamos a observar. Entre más alta, mayor será la potasemia. ¿Eh? Ok, entonces como decíamos, la tos es el principal RAM de los IECA. Obviamente los IECA están contraindicados en el embarazo, producen alteraciones en el desarrollo renal de los bebés y por eso se contraindica. Ahora los ARA2, la misma eficacia, si comparamos los sartán con enalapril, diferencias significativas hay, así si comparamos enalapril con ibersartán y mucho más evidencia clínica de eficacia hay entre candesartán y valsartán. ¿Sí? Entonces, los antagonistas ARA2 van a actuar sobre receptores AT1. Entonces, fíjense bien, con estos antagonistas de receptores de angiotensina 2, no estamos actuando sobre la angiotensina 2 directamente como lo hace la inhibidores ECA. Los inhibidores ECA no permiten que se produzca angiotensina 2. En este caso, sí hay angiotensina 2, pero es ineficaz. No va a encontrar receptor afín. Y recuerden en farmacología, si no hay afinidad por el receptor, no hay eficacia. Lo que hay es antagonismo. Entonces, en este caso, haríamos el efecto contrario a la angiotensina 2, bloqueando los receptores ARA2, los receptores para AT1, para los receptores de angiotensina 2. Entonces, la biodisponibilidad oral es casi como el enalapril, en este caso es un poco menor del 50%, pero si se fijan, ibersartán es del 70%. ¿Eh? Entonces, se fijan por qué les vengo diciendo, si en vez de darle los sartán, pueden indicar ibersartán en genérico a 150 miligramos dosis diaria y después aumentan a 300, le están aumentando la biodisponibilidad al paciente, tiene mejor eficacia. ¿Ve? La unión a proteínas plasmáticas es alta, 90%. Entre más transporte tenga, más llega hacia al sitio de acción. ¿Ve? Entonces, en pacientes con insuficiencia cardíaca, al igual que los IECA, se hacen evidentes cuando hay fracción de eyección ventricular reducida o pacientes que no toleran los IECA por tener tos. ¿Ve?
a pesar de que el paciente ya tiene insuficiencia cardíaca y a pesar de que te está tomando IECA o un beta bloqueante, los ARA2 producen una mejoría clínica hemodinámica. Entonces, los ARA2 reducen el remodelaje cardíaco, ¿verdad? Las hospitalizaciones y la mortalidad por insuficiencia cardíaca. Los ARA2 pueden producir un empeoramiento de la función renal, como es en el caso del paciente que ya tiene falla renal, del paciente que tiene estenosis renal. Esto lo vemos en la clase de hipertensión arterial, creo que ya lo expliqué. Pues, eh, va a haber hiperpotasemia, hipotensión sintomática, con una incidencia similar a los IECA, pero a diferencia de esto no producen tos. Entonces comparten los mismos efectos. Esta es la dosis del losartán de 25 hasta 100 miligramos. Usualmente comenzamos con 50 miligramos y aumentamos a 100 miligramos una vez al día. Y el Besartán, como les dije, la dosis es de 150 miligramos una vez al día y aumentamos luego en segunda dosis respuesta a 300 miligramos. Ahora vamos a hablar de los antagonistas receptores beta. Recuerden que en la hipertensión los beta bloqueadores son fármacos de tercera línea. En la insuficiencia cardíaca, ellos deben ser indicados, sí o sí. ¿Por qué? Porque reducen el consumo de oxígeno, porque inciden en el remodelaje ventricular, pero debe ser una insuficiencia cardíaca compensada. ¿Por qué no en la descompensada? Obviamente, el paciente le llega en shock cardiogénico y ustedes inhiben receptores beta 1, el efecto inotrópico y cronotrópico negativo se intensifica aún más, el paciente se le va a chocar. Entonces, en la insuficiencia cardíaca crónica estable sí están indicados. Entonces, los beneficios se han atribuido por la inhibición de la liberación de renina. Los beta bloqueadores son inhibidores de la liberación de renina. O sea que el sistema simpático está conectado directamente con el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Al administrar beta bloqueadores, inhiben todo este sistema y ya sabemos los efectos de inhibir el sistema renina-angiotensina-aldosterona. El corazón va a trabajar mejor, va a haber vasodilatación con una mejor fuerza de contracción. ¿Ve? Entonces la atenuación de los efectos citotóxicos y de señalización de las cifras elevadas de catecolamina y también la prevención de la isquemia miocárdica. Por eso les decía, tenemos que indicar beta bloqueadores sí o sí en la insuficiencia cardíaca crónica, ¿eh? Porque al paciente hay que reducirle el consumo de oxígeno para que no termine en una isquemia miocárdica. Esta es una clasificación de muchas que existen. Recuerden que hay antagonistas de receptores alfa adrenérgicos y beta adrenérgicos. En el caso, voy a insistir en el caso de los no selectivos, eh, como propanolol. ¿Ve? De propranolol lo tenemos en la lista básica. No se nos ocurre indicar eh, una, un beta bloqueador no selectivo. Recuerden que los no selectivos van a actuar sobre receptores beta 1 y beta 2. Si el paciente es EPOC, asmático, va a causar problemas eso, ¿verdad? Entonces, siempre vamos a usar uno selectivo beta 1 como bisoprolol. Bisoprolol es excelente, ¿eh? Nada más que comparando costos entre bisoprolol y carvedilol, bisoprolol es muy caro, es más caro, pero es selectivo beta 1. Si nosotros hacemos bloqueo selectivo beta 1, entonces el efecto cronotrópico negativo se hace evidente y el paciente va a tener un mejor trabajo cardíaco sin un aumento del consumo de oxígeno. Y el metoprolol, que se puede o se usa pues, en las emergencias o ya en pacientes que así lo requieren. De los no selectivos, que son de tercera generación, menciono carvedilol.
siempre le he insistido, es mejor utilizar carvedilol. ¿Por qué? Porque aunque es no selectivo, tienes efectos sobre beta uno y sobre alfa uno adrenérgico. Entonces es un efecto doble benéfico para el paciente. Se va a fomentar el efecto cronotrópico negativo, pero también se va a fomentar la vasodilatación, porque se va a bloquear la vasoconstricción por los receptores alfa. Entonces, y por último, también de tercera generación, el nebivolol, lo menciono, es lo mejor que tenemos, porque aumenta la producción de óxido nítrico. ¿Qué es lo que pasa? Que es muy caro. ¿Ya? Entonces ustedes se la tienen que jugar entre indicar bisoprolol o carvedilol o nebivolol según los requerimientos del paciente, pero según costo-beneficio. Entonces decíamos, la mayoría de los pacientes con insuficiencia cardíaca crónica responden favorablemente a los beta bloqueadores. ¿Eh? A pesar que estos fármacos pudieran precipitar una descompensación aguda de la función cardíaca. ¿Cuándo va a pasar eso? Cuando tratemos una descompensación aguda con los betabloqueadores o cuando no le damos el seguimiento a los pacientes, porque el paciente puede estar estable, el crónico puede estar estable y entrar en insuficiencia cardíaca aguda. Entonces, ellos, si el paciente está en insuficiencia cardíaca aguda, entonces no pueden ser utilizados. Los estudios con el bisoprolol, el carvedilol, metoprolol y nebivolol muestran una reducción franca de la mortalidad. Si ustedes se fijan, yo no les mencioné atenolol. El atenolol está en la imagen de atrás. ¿Qué pasa con atenolol? Otro fármaco que está en la lista básica, pero todos los estudios, ya hay muchísimos estudios que dicen que atenolol no mejora ni la supervivencia del paciente ni la calidad de vida del paciente, aunque es selectivo beta 1. Entonces, no tiene lógica. Con, si tenemos un carvedilol que es de bajo costo relativamente y tiene un efecto mucho mejor. Entonces, las dosis de carvedilol podemos comenzar desde 3,125. Lo que pasa es que la tableta de 6,25 es muy pequeña y para el paciente es difícil partirla por la mitad. Se han formulado tabletas de 3,125, pero no funciona tanto eso, entonces como que no es rentable para las casas comerciales porque inmediatamente el paciente hay que titularlo a la semana, a las 2 semanas, a las 3 semanas hay que titularlo ya a 6,25, entonces es mejor utilizar la de 6,25. Pueden ir desde 6,25, incrementamos a 12,5 y luego hasta 25. Usualmente los pacientes se controlan con 6,25 o con 12 miligramos, 12,5 miligramos una vez al día. Ya si indicamos nebivolol, que es lo mejor, decíamos, de 2,5 a 5 miligramos una vez al día, es excelente porque aumenta la producción de óxido nítrico. Al final, les dejo el fármaco ivabradina. Este lo que pasa es que reduce la corriente IF, o sea, la corriente Fonny, le dicen los autores, en el nodo sinusal. Si se inhibe selectivamente la corriente IF en el nodo sinusal, entonces se reduce la frecuencia, la frecuencia cardíaca, o sea, se hace un efecto cronotrópico negativo sin afectar, sin reducir la contractibilidad, o sea, un efecto cronotrópico negativo con inotrópico siempre positivo.
¿Me escuchan bien, muchachos? Sí, doctor. ¿Por dónde quedé? ¿Estaba aquí o estaba? No me di cuenta. ¿Me escuchan? Parece que no. ¿Me escucha bien, Said? Sí, doctor. Pero mire, se le acaba de ir. Ah, bueno, estábamos en Sí. esta. Ok, vamos. Sigo, pues. Ok. Entonces, debo mover esto. No sé ¿Cómo mover esto ahora? Bueno, ahí lo va a dar. Decía entonces que la ibabradina va a ser un tratamiento ya de un escalón. Doctor, creo que no está Ah, compartiendo. Sí, no, no está compartiendo. ok, ven, voy a ver qué pasa. Opa, ahora sí, Sí, ahora ahora sí, sí. doctor. Sí, doctor. Ah, quedamos en la ibabradina, ¿no? Así es. Sí, Sí. doctor. Ok, aquí, ok. Si ustedes se fijan, la ibabradina queda como último recurso, digamos, junto con, hay otros fármacos todavía que hemos estado hablando. Los ARNI son de un uso importante ya en esta etapa, en este momento, que ya muchos fármacos o los pacientes pues no responden. Entonces, la ibabradina, al inhibir la corriente FONI en el nodo sino auricular, ocurre la reducción de la frecuencia cardíaca. O sea que va a haber un efecto cronotópico negativo con una mantención del efecto inotrópico, o sea que va a haber fuerza de contracción adecuada con reducción de la frecuencia cardíaca, o sea, no hay un aumento en el consumo de oxígeno. Eso es importante en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Ya estamos hablando de que no puede ser en un paciente con fracción de eyección conservada. Entonces, en estos pacientes, una frecuencia cardíaca más lenta aumenta el volumen latido, aumenta el volumen sistólico y mejora los síntomas de la insuficiencia cardíaca. Entonces, si se fijan bien, nosotros comenzamos manejando a los pacientes con la reducción de los factores de riesgo y la educación del paciente, pero recuerden que eh, casi nunca encontramos a los pacientes en esta etapa. Nosotros los encontramos ya 5 años o más después de haber desarrollado la enfermedad, porque los mecanismos compensatorios lo hacen que estén asintomáticos. Entonces ya en una etapa de los pacientes que ya están diagnosticados, tratamos los factores como hipertensión arterial, diabetes, dilipidemia, con IECA o bloqueadores de receptores de angiotensina. ¿eh? Los inhibidores ECA o bloqueador receptor de angiotensina en todos los pacientes va a ser, o sea, hay que valorar siempre eso que si va haciendo un efecto adecuado. Pero en los pacientes, como ya los clases funcionales 3 4 en los que además de IECA o ARA2, diuréticos, beta bloqueadores, no alcanzamos la meta, entonces necesitamos iniciar con antagonistas de la aldosterona, con espironolactona. Después reemplazamos los ECA o los ARA2, ¿ya? Y al final utilizamos digosina o ibaradina. Si ustedes se fijan, la de clase de digosina fue la primera. La digosina no se le indica a pacientes que no estén eh, en fase ya de que no responden a tratamiento convencional o que no están en fibrilación auricular. Entonces, usualmente estos pacientes ya son de último escalón y necesitan tratamiento con ibaradina u otro fármaco. Quizá este paciente ya requiere ANMI. Entonces, esta es la manera en que vamos a ir abordando los pacientes, eh, dejando siempre digoxina como última opción. Ibaradina en vez de digoxina podría hacerlo por ser mejor, con una mejor eficacia y menos efectos adversos.
No sé si tienen alguna pregunta. Grabando. ¿Hay alguna pregunta? Tenemos unos minutos, creo yo. ¿Quedamos claros de las diferencias entre hidroclorotiazida y furosemida? ¿Por qué furosemida la indicamos en la insuficiencia cardíaca y por qué hidroclorotiazida la indicamos en la hipertensión arterial? Eh, Andrew. Roberto. Yo tengo una pregunta, sí. O Dime, sea, dime. principalmente le digo que lo que te hacía, como no tiene tanto efecto de natriuresis como tal, sus efectos van a ir más allá, o sea, de reducir. ¿De reducir? No oigo, no escucho. Se me vuela a mí la otra vez. ¿Me están escuchando el resto? Sí, doctor. Sí, doctor. Entonces Roberto, el del clavo ahí. Sí, doctor, sí lo escuchamos. No sé, pregúntenle a Roberto ahí. No sé si puedo utilizar otro medio que me parece que es de la. Esto es importante dejarlo bien claro. Mire, la hidroclorotiazida, acuérdense que necesita de una tasa de filtración glomerular estable para poder hacer efecto. ¿Cuándo pasa eso? Cuando el paciente es hipertenso únicamente y está en etapas iniciales. Pero si el paciente es hipertenso y está en etapa avanzada, ya con insuficiencia cardíaca, y la tasa de filtración en glomerular es menor al 30%, entonces no, la hidroclorotiazida, o sea, los diuréticos tiazídicos no hacen efecto. La furosemida sí, por actuar en la porción ascendente gruesa del asa de GL, donde se reabsorbe el 25% del sodio filtrado, allí ese es el blanco. Que además de eso, la porción ascendente no tiene canales de acuaporina. Recuerden que los canales de acuaporina es por donde el agua pasa para irse al líquido extracelular y subir la volemia. Más bien, cuando hablamos de que el túbulo contorneado proximal es más impermeable al agua, es porque, perdón, el agua sale con mayor facilidad y es la zona donde podemos perder más sodio. Y por eso los diuréticos producen deshidratación si no lo ponemos adecuadamente. Roberto, tal vez te escucho ahora. Eh, Sino que lo que le quería preguntar es que si los efectos de la hidroclorotiazida son principalmente la reducción del volumen intravascular en la hipertensión, ¿no? Es que en la hipertensión por eso, Pero ya en porque insuficiencia cardíaca por hipervolemia ya no es suficiente, porque el NAC, no, lo que se absorbe en el túbulo colector son porque el NAC, ¿no? Se sí, absorbe sí, un sí, porcentaje bajísimo. sí, por Entonces, eso en el túbulo contorneado y tal, apenas del 5 al 8% se reabsorbe de sodio, o sea que aunque tenga una tasa de filtración glomerular adecuada y el paciente responda a tiazida, no haríamos nada porque la mayor parte del sodio se está reabsorbiendo en el túbulo contorneado, en la porción ascendente gruesa del asa de Henle. Entonces, en la insuficiencia cardíaca tenemos que actuar sobre esa parte para arrastrar todo el sodio filtrado, que es el 20 al 25%. Y de esa manera depletar volumen, que es lo que necesita el corazón. ¿Ve? ya. Ujú. María Belén Raudes, ¿alguna pregunta? No, doctor. Bueno, si no hay pregunta, entonces pongan cámara para que nos tomemos la foto. Enciendan la cámara. ¿Quién puede tomar una captura? Traten de que no salga la hora. Quiero ver que no salga la hora de aquí abajo. ¿Quién puede tomar la captura? Vos puedes, Santiago. Pues, captura normal, pero no salen todos, sí. Como, eh, Ese es el problema, no sé cómo hago para ¿cuántos que salen? salgan todos. Solo me salen apenas 6. Quiero ver, solo.
No hay una forma de que salga. A mí me salen todos. Ah, pues dale, pues. Pues, Dale vos, la que está después. Trata de que no salga la hora. Ah, doctor, Ah, una cosita, yo ando desde una computadora de escritorio. Tengo que entrar desde la laptop para tener cámara. sí, no, y que se miren la mayoría, pues, pero la cosa es que, mire, la autora es que. Dale, pues, tomar la captura. Ya. Vamos, dale, pues. Ahí me la envías, pues. Pasen buenas noches. Entonces nos vemos Bye, ¿Cuándo doctor. es el examen? El jueves. Bye, doctor. El jueves, Sí. ¿verdad? Ya le hice un recuerdo triste, ¿verdad? entra todo, doctor. Eso no le pregunté, eso no le preguntamos. Todo entra. ¿O cómo? Sí, 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 claro. Por eso la dimos hoy, porque esa entra. Doctor, y con Ajá, sus presentaciones vamos de viaje. sí, sí, claro. Dale, pues. Sí, claro, y en las cada La quien guía. sí, sí, los casos que Ah, ok. hicieron. Sí, pero en algunas cosas, vamos a preguntar, ya le oriento, vamos a preguntar de los ARNI, porque los ARNI no están en la conferencia, pero hablamos en los casos clínicos, ¿verdad? Entonces hay que aprenderse alrededor de los ARNI. ¿Eh? Ok, de ahí todo lo que sale en las clases. Dale, Pasen pues, buenas doctor. noches. Gracias. Buenas Bye, noches. doctor. Buenas Gracias. noches. Buenas 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 noches. noches, doctor. Buenas Buenas noches, noches. doctor. noches.